tratando de hacer un anti-podcast. Recording is on. ¿Te escuchaste? Sí. David, define lo que es un anti-podcast. Y después vamos a hablar de quiénes somos nosotros y qué rayos es lo que estamos haciendo aquí. Oh, nice. Claro, man. Bueno, un anti-podcast, un podcast sin sentido. Pero básicamente es una conversación o diferentes tipos de conversaciones de diferentes tópicos, dependiendo la situación. Yo creo que aunque uno hace, por ejemplo, nosotros hacemos software, ambos, o sea, no solamente lo que uno habla es de software y esa parte del trabajo de uno, pero no exactamente es algo que uno está hablando 24/7. Hay muchos temas que pueden ser sociales, políticos, de la vida o en general de cualquier cosa. Entonces, la idea del antipodcast es que nosotros podamos tener conversaciones entre nosotros, con otros panas, en inglés, en español, en alemán, en el futuro, quién sabe. Exacto, Y, en esos casos yo no estaría presente. pero esas son cosas que digamos, sí, más bien tener conversaciones y compartir sobre el tema como si no estuviera hablando en general. Claro, sí. No, es una idea con la que realmente nosotros, vamos a decir, planificamos hace 15 minutos. Y yo creo que eso es parte de un anti-podcast, ¿verdad? No planificar demasiado lo que vamos a hacer. Solamente pongo el tema y Sí, entonces, bueno, para que la gente que nos va a ver sepa quiénes somos nosotros, bueno, David es pila de famoso, pero yo no. Nosotros básicamente somos programadores, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta llamarse ingenieros de software o software no sé. engineer. Sí, Son las más heavy así. sí, yo soy programador, yo tiro código. David y yo nos conocimos en la universidad hace como 15 Ay, años. no diga el tiempo. Lo conocí cuando era más joven. Sí, y bueno, la forma en la que, y de hecho, bueno, la gente no sabe, pero David básicamente fue uno de los primeros, o el primero que me echó la mano para yo empezar a programar, que me dio la oportunidad y me orientó más o menos, junto con Virgilio Francisco fue la primera persona que me dijo, mira, esto es un servidor, esto es un FTP, tú subes la página ahí y se va a ver. Esto es un subdominio y prueba. Y yo hice un diseño en ¿cómo se llamaba? Fireworks en aquel tiempo. Sí. DreamWorks. Sí, Oh my God. exacto. Y Fireworks, yo hice un diseño y lo subo y la vaina no funciona. Y yo, entonces, ¿cómo es que la página funciona? Porque yo lo que subí fue una foto. Y entonces fue como súper chocante porque yo llego a la universidad y de las primeras cosas que yo vi fue una presentación de David, Vigilio, ¿cómo se llama? Jerez, eh, Con cara heavy. y creo que Alejandro La Sala, no Ay, estoy seguro. Y estos panas hicieron para una presentación de historia dominicana, creo que era, eh, una animación en Flash, que todavía yo la recuerdo. El pana era como una cámara iba entrando a una casa, subiendo una escalera, y una cosa loquísima. Y yo realmente no conocía básicamente a nadie en la universidad. Y yo lo que digo es, pero ven acá, ¿y dónde era que yo estaba metido? Porque si estos tigres están haciendo toda esa vaina ahora y yo no sé nada de eso, yo me imaginaba que todo el que estaba a mi alrededor era igual. O sea, todo el mundo estaba haciendo vaina en Flash, todo el mundo estaba haciendo website, todo el mundo estaba programando. Y en realidad no, pero como que me desesperé cuando yo vi eso, porque yo dije, no, yo estoy muy atrás. Y empecé a pegármele a estos tigres y yo empecé a preguntar y empecé a preguntar. Y nada, realmente de ahí nosotros empezamos a programar en PHP, empezamos a retarnos uno con otro. David y yo nos juntábamos por horas a estudiar PHP. Yo creo que en un tiempo nosotros podríamos decir que éramos de un grupito de los que más PHP sabía en Santiago. Eso no significa que éramos buenos, pero,
pero había poca gente que por lo menos lo que era PHP no conocían tanto como nosotros. Y fue interesante, o sea, de ahí nosotros trabajamos juntos en muchos proyectos, comimos mucho nacho con salsa, discutimos muchos temas y nunca hemos estado de acuerdo en ninguno, pero eh, aquí estamos todavía. En Eh, verdad, ese tiempo fue bastante interesante porque nosotros nos juntamos mucho los fines de semana incluso y estudiamos ese pero sí, y era realmente haciendo tontería porque no sabíamos, no teníamos como una guía, no teníamos... en ese momento yo creo que nosotros no teníamos a nadie tampoco que nos dijera, mira, este es el camino. Eh, nuestro compañero de la universidad, entramos estudiando telemática también, eso es algo que quizás mucha gente no sabe, David estudió telemática antes de irse para el área de sistemas. Eh, por eso pero que yo soy tan inteligente. ya, claro, sí, no. A mi esposa le dice, ¿y qué hace tu esposo? No, él es telemático. Oh, pero él debe ser muy inteligente. Y entonces ella como que voltea los ojos, oh, sí, sí, sí. Pero, no, en sentido general, así, nosotros no teníamos como alguien que nos guiara fuera de lo que uno iba viendo en la universidad, que no era mucho, en verdad, en cuanto a software. Eh, Nosotros íbamos, lo que había en internet en el momento, que yo entiendo como que ese fue el punto, quizás porque ese fue el momento en el que yo entré, pero como que eso, 2005, 2006, 2008, por ahí, fue como que hubo una explosión ya así de contenido online que tú podías encontrar, el open source estaba como que, estaba ahí, pero nadie como que realmente creía en eso, nosotros éramos como los locos de la universidad, o sea nosotros tuvimos problemas serios en la universidad, porque nosotros éramos los tigres del open source y vaina. Entonces, fue interesante realmente haber Y cometido tantos errores. yo creo que sí. Y el tema, por ejemplo, del open source, yo lo menciono todavía y me gusta mencionarlo porque por lo menos en mi caso, y creo que en otro caso podría ser, fue algo que en lo general nos ayudó muchísimo. Ver qué Sí, estaban sí. haciendo la gente. Obviamente siempre había esa discusión sobre de que ¿por qué yo voy a hacer open source? Nadie me paga y ese tipo de cosas. Y entonces, y también había, yo no sé si tú te acuerdas, había la práctica de gente que hacían los software dominicanos, le ponían errores para que explotaran y le tuvieran que Oh, sí. pagar. Sí, Entonces, sí. en esa cultura, que Que más yo, que que yo todo, no creo que eso que no creo que haya desaparecido, tú ves. ojalá que se haya desaparecido, pero en esa cultura fue que uno prácticamente fue que empezó a profesionalmente conocer el mundo de la programación. Y todavía hasta el sol de hoy, para mí el open source es algo que me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando. Y es lo que yo hago en mi tiempo libre, es hacer open source para un proyecto de una criptomoneda. Sí, hubo un punto en el que realmente nosotros, no voy a decir yo, porque yo creo que tú también, como que nos radicalizamos un poco. Eh, Caímos en la fundación como que cogimos ese ánimo de toda esta vaina no sirve, todo esto está mal. Yo entiendo que quizás fue un poquito exagerado, vamos a decirlo así. O sea, había muchas verdades, pero quizás la forma no era la correcta. Eh, Había una persona hablando de radicalización. Yo recuerdo yo estaba estudiando, yo creo que era física, en la biblioteca. mm, Y yo creo que nosotros, bueno, nosotros teníamos como el trichel ¿cómo que se llamaba? Lo que nosotros teníamos. Atrévete a ser libre. A través de ese libro, algo así, ¿verdad que sí? Y Sí, sí. un pana me empezó a preguntarme, y me pregunta la edad. ¿Qué matrícula? Sí, sí, eso es una etapa de tu vida. Y yo, no, claro que no. Siempre voy a salir un cero. Y me dijo así, yo recuerdo muy bien, muy bien. No recuerdo el nombre de él, pero él era medio famoso. Me dijo, ya es una etapa, dije, te voy a quitar. No te preocupes, yo estoy seguro que yo era peor que tú. Yo, no.
eso fue una etapa sumamente interesante porque yo no creo que tuviéramos del todo errados realmente. O sea, había muchas cosas, por ejemplo, uno sabe que la universidad tenía muchos contratos de ayuda con Microsoft, que sé yo qué, bla, bla, bla. En ese tiempo era como que, o sea, los profesores se reían de nosotros cuando nosotros hablábamos de PHP. Si no era .NET, o sea, tú eres un loco, o sea, tú estás haciendo un desastre, viejo. ¿Cómo tú me hablas Mm, de eso, mío? O sea, y en mi presentación de proyecto hubo gente que no se me burlaron, pero básicamente me dijeron, ok, y el evento que hacían de tú programación y sabes. cosas así se burlaban de uno. La gente, yo recuerdo me hicieron un bullying a mí en un evento. O sea, literalmente estaba en el salón y estaba hablando de algo porque había una persona, creo que era de Google. ¿Y quién hace PHP aquí? Todo el mundo dice, David. Oye, todo el mundo me hizo bullying, man. Y yo, de verdad, yo con PHP, ¿qué hago? Claro, sí. No, mira, yo recuerdo que mi proyecto de grado era hacer, o sea, todo el que estudió en Pucamaima, entre 2000, vamos por 2005, que fue que nosotros entramos, hasta probablemente 2014, que tenga conocimiento, porque mi hermano luego estudió, mis hermanos estudiaron luego allá, 2015, no sé en qué punto cambió el problema de la prematrícula. O sea, tú registrar o sea, elegir tus materias del próximo ciclo, simplemente era un desastre descomunal. O sea, tú tenías que levantarte, no acotarte, ¿verdad? Desde las 11 de la noche tú tenías que empezar a refrescar la página para que no se te cayera, para que no te deslogueara y tú estuvieras ahí. Y fácilmente te daban las 3 de la mañana porque todos los requests se morían. Todo el mundo iba a hacer prematrícula a las 12 de la noche. O sea, la universidad te forzaba a que tú tuvieras que estar levantado a las 3 de la mañana a hacer prematrícula para que luego que ya tú tuvieras toda tu materia, cuando tú le das save, la vaina se explota. Entonces, materia en línea, en aquel tiempo, no sé si tú lo recuerdas, te subían par de folletos y vaina, te la ponían en online. Un desastre. Tú no, o sea, no había forma en la que tú ¿Y, interactuaras con los y profesores, no qué había. tanto tú crees que eso estaba relacionado con la tecnología que se usaba? No, el tema no era la tecnología. El tema es que yo propuse de proyecto crear una plataforma para clases online, ¿verdad? O sea, para por lo menos la parte de materia en línea, vamos a eliminarla, vamos por publicar notas, tú sabes, como que yo no tenga que esperar que el profesor empiece a corregir examen y cuando le dé la gana me diga qué nota yo saqué, sino que la pudiera publicar ahí, me pudiera mandar tarea, qué sé yo qué. Y en ese momento yo lo que sabía era PHP y yo lo propuse hacer en PHP con Y tecnología open tú source, dices, tú utilizas algún un framework. Zen Framework en ese tiempo. Oh, Sí. ya. Pero realmente yo no sabía mucho y yo no sabía ni lo que me estaba metiendo. Pero lo que me molestó no fue el hecho de. Es como que me dijeron, como eso era PHP y era open source, como que tú sabes. O sea, como que eso no iba para parte, o sea, y me recuerdo de un profesor como que me dijo, como que piénsalo, o sea, eso no es business. Entonces, a mí me molestó mucho. Al final el proyecto fue una porquería, aunque yo saqué A, porque quienes lo estaban evaluando tampoco no sabían. O sea, No diga eso porque vayan y eh, ven este video. Había profesores buenos, man. bueno, a mí no me importa. Había muchos profesores buenos. Yo era, pero quienes estaban evaluando el proyecto en sí no sabían de software, porque yo estudié telemática. Entonces se supone que yo debí trabajar en algo de telecomunicaciones. Tú sabes, o sea, yo no lo estoy culpando a ellos por no saber de software. Yo quizás me estoy culpando a mí por haber tomado de software cuando yo debía hacer algo de telecomunicaciones. Habían pila de gente haciendo vainas robóticas y qué sé yo qué, todo. Y Eh, a pero, mí, y bueno, yo recuerdo también que mi grupo era muy malo. Entonces, de mi grupo era muy malo. Entonces, cuando el grupo es malo, o la mayoría, no todo, como que el que va progresando es el que está bien, tú sabes, el que se gana su A. pero Pero, hubo pero una sí, pregunta. me frustró un poco eso.
Hablando, a mí me gustaría como de tenerlo como ahí en un pedazo, un tiempo, aunque sea 5 minutos. Por ejemplo, ahora, un par de años después, y ahora yo estoy viviendo fuera ¿Perdón? de, varios años después, y ahora viviendo fuera Ajá. de Santo Domingo. Por ejemplo, yo trabajé con una persona aquí en Alemania que Python. Man, ese tipo solamente sabía Python. Ese tipo no sabía otro lenguaje, yo creo que estaba aprendiendo Rust. Ajá. Pero solamente sabía eso. Ahora, el tipo era el mejor en eso. El tipo era Ya. literalmente, ese tipo era el mejor había colaborado con uno de los principales colaboradores en proyectos que todo el mundo usa. La empresa son uno de los mayores maintainers de una librería bastante utilizada. Y yo me frustraba porque entonces en la reunión de arquitectura yo había ya utilizado otras tecnologías, ¿verdad? Y yo tenía Sí. otro pana que no es de Alemania, de India, que sí también tenía otro background. Y nosotros nos frustrábamos muchísimo porque nosotros tratábamos de enseñar otro approach, Ujú. tú sabes, como desde otro punto de vista a afrontar un Sí, problema. sí. Pero nunca ganábamos, no lo voy a mentir, nunca ganábamos esas reuniones porque eran muy Python focus, o son muy Sí. Python focus. Entonces yo empecé a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces, aquí en Alemania no existe mucho, aquí es muy importante el tema del voluntariado. Es como tú cuando sales del colegio, tú haces como lo que era Infotep o Infotep en Santo Domingo, que tú haces como un curso especializado en una sola cosa. Después, si tú Ujú. quieres ir a la universidad, tú te vas para la universidad. Pero tú puedes durar toda tu vida trabajando en algo. Si tú eres mecánico, toda tu vida tú quieres ser mecánico y eso es lo que se te da así. Pero entonces, en la próxima Santo Domingo es como que tú vas a la universidad y tú tienes que salir ready para trabajar en lo que sea. Tú sabes. Es decir, si tú estás haciendo algo Sí. que no está en el mercado, que era lo que nosotros hacíamos, o Linux. Nosotros hablábamos de Linux, de cómo Linux podía ayudar a la microempresa. Ujú. Y hay muchísimos estudios, y yo recuerdo que eso era un tema que yo hablaba muchísimo. Me había leído por el libro de eso, había como 2 libros de eso, y ese era un tema que yo hablaba muchísimo. Pero y aún así, no sé qué eran los estudiantes, realmente como los profesores o los directores, no eran de que, y no era exactamente que por ser anti-open source, lo que sea, pero no tenían esa visión porque honestamente el mercado no estaba preparado en ese momento. No. No, y ellos estaban cómodos o sea, mira, algo que a mí me molestaba mucho, y yo no sé si todavía sigue ocurriendo, yo me imagino que sí, pero algo que me molestaba sobremanera de la universidad es que muchos de los mejores profesores, o no de los mejores, de los que tenían más conocimiento, eran empleados a tiempo completo y las clases eran como una pasión de muchos. O sea, por ejemplo, Noel Usón, ese tipo le gustaba esa vaina, o sea, increíblemente. El mismo Máximo, director, el mismo director, el máximo ¿cómo se ese tema. llama? No, bueno, el de telemática en ese tiempo era Monegro. Monegro, Ese sí. tipo vivía su clase, viejo. O sea, ese tipo le gusta y ese tipo empezaba a hablar Y y bueno, a veces se el de mandaba callado con el circuito, tiempo. el de circuito, cosas, ¿cómo le llamaba? También sabía mucho, que era una bestia. ¿Cuál será ese? Había mucho duro ahí. El circuito loco, era el circuito Liranzo. Lira, ese tipo era un duro, güey, No, también. pero él era empleado a tiempo completo. Lo que quiero decir es que o sea, él era profesor a tiempo Pues, completo ok, y ok. director de, pero me refiero a, por ejemplo, Monegro, que tiene, o sea, todos los años del mundo trabajando en Claro. Luzón, no es Luzón, trabajaba en la universidad. Muchísimo, o sea, la mayoría de esos profesores, había muchos profesores de Tricón. Eh, el profesor Ricard, Jesús Ricard, que pero estaba, o sea, yo no sé si todavía, pero cansado. Se, se te está A las cortando, 7 William. de la mañana.
¿Me oye? Ahora sí. Déjame ver. Está medio cortando. Ok, espérate. Terminaste con Ricardo, eso fue lo último que se Déjame. escuchó. Que ese tipo, loco, nosotros teníamos una clase que era a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Luego él se iba a. Escúchame, vamos a ver si le puedo dar prioridad a mi máquina para que no se me. El tipo teníamos clase de 7 a 9 de la mañana. Luego, con él mismo, teníamos clase a veces en la noche, viejo, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. O sea que ese tipo llegaba a la universidad a las 7 de la mañana, daba 2 horas de clase, se iba para su trabajo. Él trabajaba en una empresa de cable. Y en la noche él volvía a dar clases. Y ese no era el único grupo, o sea, no era de que esa sola clase en la semana. ¿Tú ves? Y no era materia de que matemática 101, era electromagnetismo, era, tú sabes, pila de álgebra y cosas. Entonces, yo sé que él no podía dar lo mejor, porque es que ese tipo estaba fundido. Eh, entonces, recuerdo, Patricia, creo que se llamaba, la que me dio base de datos. Ella era empleada de allá de Pucamaima. No, el Luzón era empleado de Pucamaima. O sea, en el área de redes y en el área de software y qué sé yo qué. Y esos tipos dan clases en las horas extras. Y yo sé que para ellos es difícil, o debe serlo, porque para mí es difícil decir, déjame empezar a ver una tecnología nueva, ¿verdad? Entonces, cuando yo venga con el tema de, vamos a hablar de, en vez de hablar de SQL Server, vamos a hablar de Postgres. Si ellos no tenían eso en su día a día, ellos no se van a poner a leer eso Sí. en ese momento, o lo iban a hacer, pero se explotan, viejo. Entonces, como que tú le estabas pidiendo un imposible a esos profesores, porque la universidad no le iba a pagar un tiempo completo a ellos. Tú sabes, allá son muy pocos los profesores que son profesores a tiempo completo y tú dices, ok. Bueno, en la academia en sentido Bueno, general, según yo tengo eh, entendido, es difícil ser profesor a tiempo completo en el mundo, exacto, pero, exacto. pero sí, para mí ese es lo que pasaba en ese sentido. ¿Tú ves? Entonces Y fue frustrante. pero tú crees que si ellos fuera, bueno, que si fuera académico tiempo completo, por ejemplo, hay Mm. países, yo creo que es diferente, porque yo creo que me parece, socioeconómicamente, Santo Domingo es un poco tricky, porque por ejemplo, hay una necesidad de que después que Un tú poco. también, digamos, tricky, ¿verdad? Mm. Porque hay que Es trabajar, difícil. hay que trabajar, lo Sí, sabes. claro. Entonces imagínate tú que uno, I don't know, que uno hubiera estudiado Linux o qué sé yo, sistema operativo desde el punto de vista Unix, ¿verdad? Sí. Pero tú sales a la calle y no es así, No porque hay eso. el mercado es totalmente Sí. diferente, pero académicamente no hay nada mejor que tú sentarte a leer ese libro no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo que apunté el autor, sobre el sistema operativo. El que se leyó ese libro de sistema operativo, ese libro, sabe de sistema operativo. Pero fuera de ahí, yo no recuerdo, en verdad yo no lo he usado, ese conocimiento. Me sirve, porque como el conocimiento en general. No, claro, claro. Y ese es otro tema que tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Si tú necesitas ir a la universidad o no para ser programador, si tú necesitas esto o lo otro para hacer tal carrera o para ejercer, tú sabes, A mí, eso es un tema. a mí me gusta el modelo de aquí. A mí me gusta el modelo mucho, me gusta el modelo de aquí. Tú haces tus 2 años de algo específico, muy específico. Y después de ahí, si tú quieres, tú sigues. Pero de que tú haces esos 2 años especializado en algo, tú puedes trabajar. Y tú entras junior en cualquier lado. O tú puedes seguir estudiando, mm, si tú quieres. Y para mí sí. eso funciona mucho. Eso fue, yo estoy estudiando en historia de Alemania, eso fue uno de los cambios radicales que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir el país. No necesitamos gente que sea especializado en esto, porque nosotros no podemos demorar 4, 5, 6 años Claro. para preparar una generación. No, Entonces, 4 años y después un PhD, sí, un qué sé yo exactamente. qué. Que no es como, por ejemplo, entonces no se ve mucho.
por ejemplo, hay un contraste con Estados Unidos que hay un exceso de PhD. Entonces, un exceso de PhD de gente que tienen un PhD, pero que no hay mercado para ellos. Sí. Entonces, ese es otro problema que tienen los americanos. El primer mundo. El primer mundo. Pero en Dominicana, por ejemplo, yo creo que este modelo alemán, de lo que vamos a prepararte, de lo que sea, ni siquiera tienen que ser con programación. Si tú vas a ser mecánico y se te da eso, porque Claro. tu papá tenía un taller y tú creciste haciendo eso y tú quieres hacer eso, y 2 años ahí, si no, es mejor mecánico. Y después tú sales y quién sabe si tú puedes hacer crecer el negocio de tu casa. Claro. O te pones a trabajar en otro lado. O es que, oye, por muchísimas razones, esa me gustaría ver que suceda algún día en Dominicana, porque yo creo que allá hay mucha gente. El dominicano men, es habilidoso. El dominicano Ingenioso. ingenioso, ¿no? ¿Verdad? El dominicano es ingenioso. Sí. Y yo creo que eso pues, ayuda muchísimo, porque yo creo que La necesidad te lleva. la necesidad te lleva, pero imagínate tú que tú combinas la necesidad, tú ahora no hagas no sé, como si todavía eso funciona, pero en un momento, por ejemplo, en Infotep, yo recuerdo que muchos panas hacían cursos sobre electrónica. El hermano mío hizo un curso sobre cómo hacer inversores. Tú sabes, y hay gente que trabajaba de eso. No lo hicimos, es nuestro primer inversión en casa, porque allá no daba luz. Fue el hermano mío que lo hizo. Nice. El y esas son cosas que yo creo que en general funcionan. Entonces, sí. tú sales de ahí, bueno, tú sigues especializándote o sigues puedes trabajar en una cosa y después tú, si quieres cambiar, cambie. Sí. Yo entiendo que quizá, en parte, eso es lo que Litla estaba tratando de hacer. Lo que pasa es que yo creo que a Litla le falta nivel todavía. O sea, le falta un poco más de candela, vamos a decirlo así. Pero mira, el tema es complicado. El tema es sumamente complicado porque de las cosas, o sea, es complicado, es sumamente complicado porque mira, yo estudié telemática, ¿verdad? En teoría yo no debería estar programando. O sea, yo pudiera porque sí, pero mi formación formal no es de software para nada. O sea, yo sabía hacer scriptcito en teoría. Pero, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con medidores igual que tú, pero yo trabajé más en el área de, o sea, medidores eléctricos, más en el área de lo que ya un ingeniero electrónico, que es conectarse al medidor y sacar los datos en binario, o sea, acceder a direcciones de memoria. Sí, a veces venían los registros que Little Endian, Big Endian, y tú tenías que flipear los bytes y qué sé yo qué. Y hay pila de gente que lo que te enseñan en ingeniería de sistemas no entienden bien esa parte, tú sabes. O sea, la parte eléctrica y de los registros del qué sé yo qué, yo creo, no estoy seguro, pero es lo que tengo conocimiento, o sea. ¿Y por qué tú seguiste por la línea de programación? Déjame terminar la idea. El tema es que, por ejemplo, nosotros vimos ese tema en toda la materia electrónica y también vimos ese tema en microprocesadores, que es un tema total, o sea, microprocesadores era una vaina totalmente casi electrónica, o sea, nosotros nos daban eso, yo me imagino para no tener como un conocimiento, pero el 95% de la gente que estudió telemática decía, ¿para qué a mí me dan esto? Ahora, si yo no hubiese tomado esa clase, yo no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando con los medidores. Totalmente. Entonces, por eso te digo que es un tema súper complejo, porque tú no sabes lo que te va a topar 10 años más para adelante. Entonces, mientras más tiempo pasa, mientras tú te vas saliendo canas y arrugas, tú te vas dando cuenta que en algún punto, muchas de esas cosas, de alguna u otra manera, tú las vas a usar. Entonces, para mí, o sea, yo no desecharía nada de lo que yo vi en la universidad, honestamente. O sea, yo
yo, a mí todo me ha servido. Dice, Y yo, me dice una palabra que el conocimiento es algo que nadie nunca te puede quitar. exacto. Pero que también yo lo uso, viejo. O sea, Ujú. en algún punto hay algo que que yo he usado. Y hay cosas que no se te olvidan, que como que te marcan, tú sabes, en el proceso. Y yo creo que es un asunto de esa parte, hay que disfrutarla. Y olvidarse de que si este profesor es bueno o es O que, malo. si, o que lo que Eh, tú estás estudiando te deja dinero, no te deja dinero. Esas son cosas que no deberían hablarse en la universidad. De exactamente, verdad, esas exactamente. son cosas que no, que cuando tú sales de ahí, mira que ese profesor que es concho y que el concho gana más que tú. Y yo recuerdo haber tomado muchísimo esa conversación. Yo creo que esa conversación, el tipo de Oh, conversaciones, sí, no debería existir, tú, porque te sí, sí. desenfocas de lo que realmente es importante. Con el tiempo, yo creo que para mí, por ejemplo, incluso ya a un nivel que, por ejemplo, cuando tú tienes tiempo haciendo esto y tú eres, digamos así, como un senior, ¿verdad que sí? Para Ujú. ponerle un... Que quiere decir que tú tienes experiencia estudiando código. Lo que sea que eso signifique. Lo que sea, pero que para mí que tienes pila tiempo cogiendo código, el Sí, conocimiento, o sea, el conocimiento es clave, man. Clave, sí, man. sí, O sea, sí, sí. y esos momentos, y esas son cosas que no solamente la experiencia te lo da, sino el hecho de tú sentarte y tirar la hoja para la izquierda y sentarte Claro. a estudiar. Y Y, dedicarte 4, 5, 6 años, dependiendo de quién tú seas, a un proyecto que es la universidad, tú sabes, eso es sumamente importante. y yo creo que Y se está cortando de nuevo. Yo no sé si soy yo o eres tú. Yo pagué el MP, no, por si acaso. yo creo que estoy bien, pero no sé, yo te oigo bien. Ok. Tú siempre me escuchas bien, tú no escuchas que se me corta. No, dale, dale. No, te quería No, preguntar. parece que mi subida está media extraña, pero lo que Yo, pasa es que estoy muy lejos del router, ¿no? Y no tengo, ah, yo te quería preguntar que parece que la entonces, subida flaquea. ¿por qué tú seguiste el part de programación? Bueno, imagínate, probablemente tú seas el culpable. O sea, bueno, realmente tú sabes que en los primeros 2 años 2 años no, yo diría que los primeros 3 años, la carrera de telemática dura 4 años. Yo la hice casi, o sea, en 5, porque obviamente se me quedaban un par de materias y la gente que no somos muy aplicados pasa eso. Eh, pero los primeros 3 años, si tú vas a terminar con el pensum, tú no estás viendo nada de telecomunicaciones así directamente. O sea, bueno, aparte de un radio que nosotros, un transmisor de radio FM y AM que nosotros hicimos como en el tercer año, tú no has visto nada así de redes, tú no has visto, o sea, tú no, tú no sabes de telecomunicaciones, tú no llegas a ese punto en el que tú entiendes qué es lo que está pasando. Tú eres un ingeniero electrónico hasta el tercer año. Entonces, ya yo tenía como 2 años programando. Por el hecho de que cuando yo me empecé a juntar contigo, con Vigilio, con Juan Carlos Jerez, La mala eh, influencia, la mala influencia. sí, viejo. No, o sea, a mí me gustó. Mira, te puedo decir que hay pocas cosas que no me gustan. Y yo creo que de las pocas cosas que, o sea, yo no te puedo decir ahora mismo que hay algo como que yo detesto, en sentido general. O sea, para mí casi todo es interesante. Lo único que realmente por el momento como que no me ha llamado mucho la atención y no me interesa es asuntos de derecho y pleito de abogado y cosas de eso. Para mí eso es como que, yo, o sea, para mí como que son tan fake esa gente que yo no sé. Pero... pero en sentido general, a mí me gusta todo, loco. Y a mí, o sea, yo me intereso por las cosas. Lo último que hice fue comprar un libro de anatomía for dummies. Todavía no lo he leído, tú sabes, pero como que hasta eso es interesante. Eh, y para mí, o sea, hacer software interesante. Entonces, cuando ya yo estaba llegando al final de la carrera, que yo empecé a ver redes, que por ejemplo el profesor Noel Uzón, que tú lo conoces bien, eh, como que tú veías la motivación de ese tipo, Sí, pero, sí, el mismo negro, era un tigre como inspirado y como que siempre estaba había, haciendo, había, loco.
hay varios como profesores que te marcan y como que te inspiran. A mí, Sí, Máximo, me marcó muchísimo. Bueno, ese tipo era, brutal. no voy a decir la mala palabra, pero muy bueno. Tipo, era, el tipo muy bueno. Yo no pude coger clase con él. El tipo es un Él, genio y un amor de gente, loco. De verdad que sí. yo no, ese es el que daba base de datos, ¿no? Sí, Él, sí, sí, él, y yo, yo, arquitectura. yo caí en otro grupo, que no era el grupo de él, cuando di base de datos. Pero todo el mundo que estaba con él decía, guau, te tigre, una máquina. Pero bueno, el tema es que yo, imagínate, antes de tú ver todos esos temas de redes full, así como tú estás viendo base de datos, sistema operativo, programación, microprocesadores, o sea, literalmente es los últimos 12 semestres que tuve telecomunicaciones, que te explican a ti lo que es esto y lo otro, lo que es un switch, un router, un qué sé yo qué. Tuve algunos temas con Ricardo, tuve algunos temas de transmisiones digitales, pero tú no entiendes cómo tú vas a aplicar eso, porque es a un nivel muy teórico. Los últimos 2 años. Entonces ya cuando yo me vine a graduar, ya yo tenía 2 años. Yo trabajaba, bueno, con Kiss Anthony, ya yo tenía 2 años trabajando formalmente como programador en software que estaban dejando miles de dólares. O sea que no fue de que yo estaba programando a ver qué pasa. O sea, era una empresa que estaba generando dinero, ¿verdad? Y cuando tú ves eso, tú sientes como el impacto de lo que tú estás haciendo. Y entonces, en el último año, ya con Luzón viendo asuntos de redes, yo dije, cónchale, pero yo soy telemático. Déjame yo empezar. Compré un libro de redes de CCNA que se supone que te iba a explicar como los conceptos básicos para uno realmente irse metiendo en esa área. Y compro el libro, leo como las 3 primeras páginas y digo, no, eh, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo ya, porque es que esto es empezar de nuevo otra vez. Tú Pero sabes. te gusta programar, eso lo heavy. Sí, sí, me gusta programar. Y si yo tuviera en el área de redes, me gustara el área de redes pila, o sea, el área de telefonía o de lo que sea, de lo que sea, Y si tú no estuvieras el programando, área de electrónica. que si tú no estuvieras programando, o si tú tuvieras que darte la vida, dos preguntas, si tú tuvieras que darte la vida haciendo otra cosa que no en programación, ¿qué te gustaría hacer? La academia. No sé, loco. En verdad, mira, de hecho, yo tengo, hace un tiempo, hace relativamente meses, yo contraté a una persona para que trabaje conmigo en cosas pequeñas, las cosas que yo no puedo atender. Yo estoy trabajando ahora mismo para una empresa de Estados Unidos y hay muchas cosas de cliente viejo que yo tengo aquí, que yo quiero como mantenerlo, ¿verdad? Obviamente. Y me sale relativamente más barato poner a una persona que me atienda esos temas que yo encargarme de ellos porque simplemente el rate no compensa. O sea, yo voy a estar regalando mis horas, vamos a decirlo así. Pero a eso yo no le estoy sacando dinero, ¿sabes? Y todavía, y no sé si le vaya a sacar dinero por lo pronto. Pero cuando yo intento pensar así como verme si yo pudiera ser algún día una empresa de software, yo no lo sé, porque ahora mismo todas las personas no sé si tuviste una entrevista que Leonardo Jiménez le hizo a el panel de Blue Coding, ¿cómo se llama? David Henry. David. Sí. Él decía que creo que fue a él, pero él decía como que en un punto o sea, cuando tú tienes una empresa, en un punto tú lo que haces es recursos humanos. O sea, tú te tienes que empezar a volver un duro en manejar egos de ingeniero, que Sí. no es fácil, nóminas, que sé yo qué, o sea, como que, y tú le pierdes, yo entiendo que tú encuentras pasiones diferentes, ¿verdad? En brindar servicio, no sé, pero yo no me veo haciendo ese switching, o sea, como que yo no me veo en ese flow de empresario, no me veo en eso de dejar lo que yo estoy haciendo ahora mismo, yo como que no quiero dejar de hacerlo. A mí todavía me da mucha satisfacción resolver un problema. Hacer un refactoring de un código que estaba feo, vamos a hacerlo mejor. De hecho, ahora mismo yo estoy como
como yo no tengo una preparación formal de ingeniería de software, como que todos los temas de software me han ido como cayendo arriba ahora, o sea, y estoy como muy interesado ahora en arquitectura, tú sabes, en algoritmos más eficientes, quizás no tanto en algoritmos, así, pero en ser mejor programador, en sentido general. ¿Tú ves? Y me dio con comprar libros y vaina, que todavía no he tenido chance de leerlo, porque tú sabes, los libros técnicos no son igual que una novela, que una novela tú lees 200 páginas en 2 días. Eh, Tú ves, pero sí empecé, y de hecho tengo por si acaso tocábamos el tema, tengo aquí algunas de las cosas que quiero leer, o que estoy leyendo. Bueno, el primero es un libro del 2003, Ok. Domain Driven Design. Y lo que estoy haciendo es tratando de no irme literal, porque cuando tú buscas ejemplos de Domain Driven Design en código, hay, o sea, tú empiezas a crear, loco, como 1 millón de clases, 1 millón de módulos, 1 millón de cosas, y todas las cosas se llaman igual, como que la gente se va muy literal, pero la parte comunicativa, como todo el mundo habla de la comunicación, que como ingeniero tú tienes que ser comunicativo, que sé yo cuánto, pero ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué es lo que es comunicativo? Entonces ahora como que yo estoy entendiendo aquí con este libro, qué es lo que significa. Eh, Compré este también, que System Design Interview, que realmente yo leí parte del libro Cracking the Coding Interview y me pareció interesante porque cuando tú estás leyendo cosas que son de interview, como que van al tópico rápido y aunque tú no puedas expandir demasiado en un área específica, ya por lo menos tú sabes cuáles son las cosas que tú tienes que buscar más para adelante. Ujú. Entonces, también está Patterns of Enterprise Application Architecture. Ese otro libro viejo, como del 2000 algo, no sé. Oye, Este viejo, otro yo de, estoy leyendo libros de los 90 y 80. exacto, ese Paper. Analysis Patterns. Pues de 2000 está bien, de 2000 Ese, está muy bien. este es como del 97, este libro. Y es como que, ok, mira, los sistemas de contabilidad funcionan así. Y eso tiene todos los años del mundo. Entonces, así es que se hace, no lo haga 2 veces, o sea, no te pongan, pues, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese libro me podría ayudar, todavía no lo he empezado a leer, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de yo tener ya como 13 14 años programando, 13 años profesional, así, eh, ahora yo siento todavía más necesidad de aprender y de hacer las cosas mejores. Y como que tú te reseteas después de un tiempo y tú dices, no, o sea, yo pensaba como que yo era más o menos bueno, pero yo me doy cuenta que a mí me falta demasiado, tú sabes. Entonces, no, yo no me veo haciendo otra cosa por ahora. No sé. Si eso contesta tu pregunta. Sí, esa contesta mi pregunta. En lo personal, yo me vería en una granja criando pollitos y ordeñando vacas y cosas así. No, pero a mí me gusta, por ejemplo, que yo ahora incluso, No es que no me atrae esa idea tampoco. o sea, Pero es que no me veo ahora mismo haciendo el cambio. por ejemplo, ahora mismo sí, yo he estado haciendo, no sé si cambio, porque por ejemplo, yo duré un tiempo emprendiendo y lo que yo creía que iba a funcionar fue un fracaso. Y lo que yo creía que no iba a funcionar, funcionó. Y aún yo no me sentía cómodo mismo haciendo. No me bregando clientes y ese tipo de cosas. No, no, y con gente. Y entonces, ese no era no es que no me gusta bregar con gente, tú sabes, pero Sí, como yo tengo, mi cerebro funciona diferente, yo creo. Yo creo que definitivamente que mi cerebro funciona diferente. Si yo aprendí a tener como más soft skills, un poco. Porque yo cuando empecé a trabajar era ambiente de empresa pequeña, de 4 o 5 gente, tú sabes, resolviendo problemas complejos, con un regalo de genio que ninguno sabía comunicarse. Y para mí, hablarse mal era parte de... pero no lo es. Eso fue, o sea, yo agradezco mucho porque yo aprendí mucho por ese lado. sí, Pero sí después cuando trabajaba con más gente yo me di cuenta, no, para que es que si tú
si tú no tienes esos soft skills, nadie va a querer trabajar contigo. Entonces, si nadie va a querer trabajar contigo, va a llegar un punto donde tú no vas a agregar el suficiente valor a la empresa para que la empresa se quede contigo. Pero en general, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo open source en la noche y estoy haciendo, o sea, estoy trabajando en una cripto, open source, y incluso trabajar en open source, en un proyecto como cripto, es complicado, man. O sea, ese tema de los egos, de las discusiones, ese de nunca terminar. Tú tienes un reguero de gente brillante. No, tú tienes, Brillante. por ejemplo, a Guido, que al final soltó Python porque la comunidad que él creó se le echó arriba. Eso Y pasa él soltó esa muchísimo. vaina en banda. Incluso el hecho y el hecho de uno tratar digamos, tú tenés, por ejemplo, yo muchas veces estoy en el medio de las discusiones que se dan en la comunidad, porque es una cripto que en teoría debería ser descentralizado, es open source, o sea, debería ser tomar decisiones descentralizadas y un rumbo descentralizado. Y a pesar de que supuestamente debe ser así, en la mayoría de ocasiones no funciona así. Yo agradezco muchísimo a los panas porque me han sido muy abiertos conmigo, ¿verdad? Y welcome. Pero las relaciones son muy las decisiones son muy centralizadas, entonces crea muchísima fricción con otro grupo, que yo soy más simpatizante, porque por ejemplo, te explico, para no ser largo, hay grupos que están muy enfocados en el protocolo, y habemos otros que están muy enfocados en la aplicación del protocolo. Es decir, nosotros, o sea, un pan que es un par de científicos que están enfocados en hacer el mejor ultra mega protocolo, pero a la hora de implementar, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Hello, hello, hello. Yo no te escucho ahora. Si tú me escuchas, pero yo no te escucho en absoluto. Eh, oh, me ve ahora, pero yo no te escucho. Ok, ¿me Ahora escuchas sí. ahora? Sí, generalmente cuando tú estás mute no te ¿Y escucho. en qué parte me quedé yo? En Ok, cripto. No, que tú ya simpatizas con exactamente. el El grupo que es grupo. muy eh, enfocado en el protocolo y hay mucho en cómo usar el protocolo. Entonces, ya cómo implementarlo y cómo hacer que eso lo usen los usuarios. Yo estoy en este grupo. Y las discusiones son, mira, kilométricas. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana y a veces ni siquiera terminamos. Nos reunimos y ese chat, ya tú sabes, que esos son los que están públicos ahí. Pero el hecho de uno poder, digamos, si tratar de buscar un balance, loco, entre las dos partes, eso tiene un valor grandísimo. Y más o menos yo estoy como tratando de aprender y aplicar esas cosas que yo había aprendido anteriormente, pero ese es mi tiempo libre, mi tiempo fuera de mi empleo. Ahora mismo en mi empleo lo que yo estoy haciendo, por casualidad, ciberseguridad. Eh, y prácticamente, no te voy a decir, no estoy programando, yo programo con lo que tiene que ver con cripto, pero en mi empleo no he estado mucho programando. Básicamente, yo he estado auditando durante meses, auditando el software. Obviamente, después de unos años y años de tirar código, sí. uno puede hacer como diferentes pruebas. Y tal vez, a mí me gusta mucho ese paso. Pero Yo diría que eso te ayuda mucho porque si tú te pasas el día tirando código, es muy difícil que de la noche tú vayas y que, ok, déjame mi tiempo libre hacer open source. Yo creo que eso ha sido una combinación que te ha ayudado realmente. Yo no pudiera hacerlo, quizás. es verdad, yo creo que así. Y a mí me gusta lo que yo estoy haciendo. O sea, la empresa que trabaja prácticamente en una plataforma grandísima de microservicios. Y me ha tocado a mí auditarlo, aprender sobre política de aquí en la Unión Europea, de seguridad y privacidad, aplicar esa política no solamente en la empresa a través de training, sino también como por ejemplo en el código, en encriptación. Es decir, aquí hay leyes absolutamente para todo, pero como te dice una ley,
que tú tienes que tener mínimo un tipo de encriptación. Si tú no sabes lo que tú estás haciendo, tú no lo vas a poder Está haciendo un hacer. código. Exactamente. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo digo que, por ejemplo, con el tema de la cripto, yo he aprendido, yo me di cuenta que yo no necesito, o tal vez no solamente en cripto, yo creo que también en open source, yo no necesito estar como empleado, como para yo vivir, por lo menos tú sabes, y Yeah. uno tiene que dedicarle tiempo, porque tú sabes, ahora yo lo puedo decir, pero puede ser que hace 2 años atrás yo no tuviera esa posición. Y tal vez sí me gustaría dedicarme a eso, tal vez el año que viene, a partir del año que viene, solamente eso. Ahora yo he tenido que tirar para la izquierda. No, me imagino. Yo, en el tema de cripto, yo realmente no voy a decir que soy un analfabeto porque por algún lado tú tienes que haber escuchado algo, visto algo, ¿verdad? Eh, no sé, ¿tú me estás oyendo bien? Sí, sí, me escucho bien, sí. Ah, no, que te veo como cliqueando Sí, mucho. porque sale Ya me como a veces, perdí. cuando yo estoy haciendo que mucho ruido, sale de que tú estás haciendo mucho ruido. Entonces, Ok. No, te decía que por algún lado tú siempre escuchas algo. Yo, de hecho, hace como 2 años o 3, yo empecé a hacer un curso en Coursera de cómo funciona y realmente lo dejé relativamente rápido, ya cuando iba 2 semanas, pero más o menos yo entendí más o menos el concepto del blockchain, más o menos. Cuando yo trabajaba en Codemera también había un proyectico que era relacionado a eso, aunque mi trabajo no era directamente relacionado con el blockchain. Bueno, aunque hubo una parte en la que yo tenía que como que buscar una transacción en el blockchain y vaina, pero no fue como que, ok, yo sé de esa vaina. Todo. O sea, mi enfoque era la otra parte del software para la que sí usé esa data. Entonces, pero realmente es un tema que a mí me gustaría que después tuviéramos otra conversación más amplia sobre eso, tú ves, como... pero en verdad, en esencia, el blockchain, la gente cuando habla mucho de blockchain, bueno, hay dos formas. La gente a veces habla mucho, cuando dice blockchain se refiere a la implementación de Ethereum. Yeah. O por un lado, que eso funciona totalmente diferente y la mayoría de gente habla de blockchain, pero de las aplicaciones de las deep apps, que son decentralized apps, que se hacen on top of Ethereum. Uh-huh. O cuando se habla de blockchain se habla mucho sobre el proof of work, que es básicamente la cripto que yo trabajo y Bitcoin hace también proof of work. Y los conceptos, realmente, el tema de para trabajar en cripto, hay muchos conceptos que no solamente el tema del protocolo, porque el tema del protocolo tú lo tienes que estudiar y para el papers para eso. Uh-huh. Entonces, yo empecé el concurso genérico de blockchain para saber de qué yo estaba haciendo, pero eso no fue suficiente. Tuve que irme tema por tema. Y yo no llegué a hacer el curso genérico, o sea que ya tú sabes. Yo tuve que irme tema por tema, in deep, tú sabes, de cada uno de los temas. Entonces después hice uno de Bitcoin genérico y después hice uno de Bitcoin específico, tú sabes, pero con código, ¿verdad? Entonces, si no, ahora, qué sé yo, minar, por ejemplo, se hablaba de minar y te dice muy chulo, y ahora tú dices, ¿con qué se come eso? Y tú sabes, entonces, ¿Y para qué eso sirve? ¿Y cuál es el ¿y cuál es el propósito uso y de...? cuál es el propósito? Sí. ¿Cómo así? Es un tipo de cosas que toman. Y todo el mundo sabemos que los bancos son unos ladrones, pero ajá. ¿Y cómo yo voy a la sirena con eso? Tú ves, o sea... Uh-huh, uh-huh, Y yo sé que hay una parte que es puramente como que, ok, déjame... son assets, déjame invertir, por un lado, ¿verdad? O sea, y uh-huh. hay gente que tiene eso, pero por otro lado... Todo el mundo habla de la independencia económica, del sistema bancario no sirve, qué sé yo qué. Uh-huh. Ok, entonces dime cómo yo uso eso para yo liberarme de los bancos. O sea, Es un tema ¿me entiendes? interesante que nadie habla. Y te hablan de Bitcoin, y cuando tú sabes, te voy a decir un secreto, cuando tú escuchas a una persona hablando de que del Bitcoin, y de que, porque Bitcoin, La filosofía. ese es un ese es un maxi, ese es un fanático. Es decir, Sí. porque Bitcoin quería hacer cash
como replacement al cache. Y por su diseño, como que no puede ser. Entonces ahora están hablando que es para almacenar valor. Que está bien, y que el nuevo el oro 2.0, pero ¿por qué? Porque la idea original creció tanto, o sea, ellos crecieron tanto. La primera implementación no funcionó. No funcionó. Fue un startup que hubo que cambiar el modelo de negocio. Entonces, cuando ya querían hacer cambio, era muy difícil ese cambio, porque ya había mucha gente poniendo dinero ahí, comprando y especulando en Bitcoin. Entonces, donde yo estoy, realmente me gusta mucho, porque la moneda se llama GRIP. Y es muy simple, no hay física cuántica. De verdad, no hay física cuántica, es criptografía probada. Y cuando yo dije que estoy leyendo libros del 80, es porque es una criptografía probada desde ese entonces, tú sabes. Son cosas matemáticas que tienen 30 años. Como el 95% de las nuevas tecnologías son tecnologías que no son tecnologías nuevas, son repackaged. Y tú tienes algo nuevo. Por ejemplo, mira, microservicios. La gente está poniendo loca con esa vaina. O sea, lo que pasa es que ahora hay la facilidad de implementarlo. AI, loco, la vaina más dura de AI son de los 80. O sea, todo esos papers y esa vaina dura así. Claro, hay innovación encima de eso, pero porque ahora hay el computing power y hay la cantidad de datos para tú hacer... Y la inversión en eso también, pues tú necesitas pagar a la gente y hacer los estudios y utilizar los modelos. Y al final del día, ahora mismo en el mercado, las mejores empresas que, digamos, que tú tienes una empresa que ofrece un servicio basado en AI, realmente la diferencia entre una y otra es los modelos que utiliza y punto. Y ese modelo tú lo puedes obtener en el mercado, tú sabes. Pero yo, bueno, vamos a ver si en un par de años... Funciona programming también. Funciona programming. Todo el mundo, el hype ahora, o sea, casi toda esa vaina, loco, son cosas viejas que vuelven eso como los pantalones de campana que se usaban en los 70 era. Sí, como en los 2000 volvieron otra vez y ya no se usan. O sea, es como el ser humano como que siempre vuelve con la misma vaina siempre. Sí, no la tecnología, el ser humano. Yo he escuchado en un podcast que el pana se queja mucho porque la gente no está creando cultura, la gente no está innovando, lo que estamos reutilizando. El ser humano en general. Tú ves las películas que lo que hacen remake. Canciones. Dije, él hace la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que salió un clásico de canciones de Navidad? ¿Cuándo fue el último clásico? No. O sea, el último clásico quizás, de historia americana, él es una de Mariah Carey, yo creo que de los 90, una cosa así. Tú sabes, pero toda esa música es cultura en general, eso son reutilizadas, no exactamente creo que aplica con la tecnología, porque en un momento la tecnología, yo recuerdo, iba demasiado rápido. De hecho, va todavía demasiado rápido. Y se habla de computación cuántica. Cuando no sea realmente la computación cuántica sea algo mainstream, yo creo que ahí sí nosotros vamos a ver la cosa que era cuando uno era chamaquito. Tal vez nosotros no lo veamos, ojalá que sí. Que cuando chamaquito uno soñaba. Porque uno va a ser capaz de hacer muchísimo más cálculos a un menor precio. Pero quién sabe si el mundo ahora no, se acaba de aquí a allá. Sí, no, y yo, hay algo que me preocupa un poco y es, o sea, no que me preocupa, sino como que yo me pregunto que hasta dónde la tecnología va a seguir creciendo al ritmo que va. Si, por ejemplo, porque hay que ser honesto, ahora mismo tú tienes muchos programadores que implementan cosas hechas, ¿verdad? Tú, vamos a decir, todo el mundo es experto en React, pero realmente tú no sabes nada de lo que está pasando abajo, ¿sabes? O mucha gente no sabe. Y es como leí por ahí, o sea, el vaina del DOM que usa React, que eso no es algo nuevo. ¿Cómo que se llama? Bueno, ese asunto. No es algo nuevo, es algo, pero los conceptos como tales de computer science
lo interno, o sea, para tú crear ese tipo de cosas. Y, o sea, hay un reguero de información y de conocimiento que ya está implementado y que quizás tú no tienes que implementarlo de nuevo. Pero si tú quieres ser de lo que está creando cambios reales a nivel de, vamos a decir, diseño de procesadores internamente, o sea, ya los procesadores están llegando a una meseta, o sea, ya simplemente físicamente tú no puedes poner casi ya tú no puedes hacer más pequeños Ujú. los transitores, o sea, estamos llegando ya a la meseta de esa vaina, o sea, no es que dique, es que no se puede casi. De hecho, ya tú no ves procesador, o sea, ¿cuánto fue la primera vez que tú viste un procesador a 3.0 GHz? Hace muchos años, tú no has visto uno a 6. O Ujú. sea, Ujú. el límite del silicio ya se alcanzó básicamente. Ujú. Entonces, hacer un breakthrough ya es como, bueno, quantum computing y cosas así, pero también el knowledge que tú tienes que acumular para tú entender cómo rayos funciona un procesador. No es un asunto que yo te digo, oye, mira esta presentación, que ya eso está hecho, no, viejo. Hay cosas que la gente a veces como dice, por ejemplo, no, porque AI va a acabar con el mundo dentro de 10 años, ¿no? Está bien, o sea, hay muchas cosas que sí, que están pasando y que son durísimas, pero ¿en qué punto ya la capacidad del ser humano de aprender rápido se va a acabar para tú poder ser? Porque, por ejemplo, vamos a decir, dentro de 3 generaciones, se va a acumular una cantidad de conocimiento increíble. Pero esos seres humanos de 60 años más para adelante, ¿qué tanta información, aparte de la que nosotros sabemos, van a poder acumular en sus vidas antes de ellos poder hacer esos cambios que van realmente a romper lo que se conoce? O sea, yo no sé si nuestro cerebro va a evolucionar dentro de 60 años, que no lo va a hacer realmente, pero ¿qué tanto nosotros podemos seguir aprendiendo y condensando información para que los humanos de 60 años más para adelante puedan seguir haciendo los avances a nivel de AI, a nivel de electrónica, a nivel de lo que sea, para seguir avanzando, ¿tú entiendes? O sea, yo no, me falta mucha información sobre ese tema, pero es una curiosidad mía que estaba pensando recientemente, que no sé, o sea, no sé qué tanto vamos a seguir avanzando dentro de 100 años, tú sabes. Quién sabe, men, porque en verdad, quién sabe. Bueno, habría que leerse para el libro o leer a un Sí, pensador de eso. Porque yo recuerdo que había libros de los 60 de ciencia ficción que predecían de que tú puedes hablar con la gente como nosotros estamos hablando ahora y yo lo dibujaban de manera súper extraña, pero sí, terminó al sí, final siendo así. Ahora, el punto claro. es que yo creo que nosotros estamos en una etapa ahora, yo creo que nosotros estamos en una etapa realmente de aplicación de la tecnología. Cómo nosotros aplicamos la tecnología. Y yo creo que vamos a durar mucho tiempo así. Yo creo que vamos a durar décadas. No de que avanzando, descubriendo muchas nuevas cosas, porque se descubren nuevas cosas matemáticamente, muchos teoremas se aplican, muchos teoremas lo rompen, o lo descubren, Ujú, o lo resuelven, como lo llamen, sí. y va a seguir pasando. Pero yo creo que la mayor parte del desarrollo humano va a ser cómo nosotros aplicamos esa tecnología, cómo nosotros aplicamos las blockchain, cómo nosotros Ujú. aplicamos el tema de cripto. Por ejemplo, hay muchas telecom que están trabajando con una blockchain. Digamos, si la pregunta del millón, ¿cómo nosotros conectamos el mundo actual con la blockchain? Hay muchas empresas ahora mismo que están trabajando para eso. Pero eso va a durar, quién sabe, 5 años, 10 años. No, y hay intereses también, o sea, Sí, la todo, gente. el ser humano es complejo, viejo. O sea, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahora en el país, eh, Operación Coral, el Pulpo, hay un tema de los médicos que no sé si tú has visto, que está feo, 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 un asunto en el Cabral Ibáez, Ah, que estaban, eh, que estaban de de- que, de- del área de cirugía. vendiendo residencia, era, ¿verdad? Sí, y bueno, tu hermana es residente, mi esposa es residente. Y yo no, o sea, hay muchas de esas cosas que yo no sé qué tan cierto sea,
Pero bueno, el tema es, loco, que hay tanto interés en todo lo que se está meneando en el mundo, en el país, en toda parte, que a veces esos intereses de personas, vamos a decir, egoístas, ¿verdad? Que no le veo otra forma, Ujú. hacen que muchas, o bueno, interés económico, de todo, hacen que muchas de esas cosas quizás no pasen tan rápido como uno quisiera, o como debiera, o como sería lo ideal, porque tampoco no sabemos lo que es ideal. O sea, las cosas pasan y tú no sabes si es porque debieron. Eh, eso es un tema, eso es un Pero tema. parece que yo era muy equilito cuando yo crecí. Ahora yo soy más anarcocristiano, anarcolibertario, tú sabes, más de verdad, intereses individuales. Y, Sí, o sea, no necesariamente intereses individuales, pero que cada quien se valga por sí mismo. Obviamente eso tiene un límite, porque imagínate que vivamos sin gobierno y sin policía, la ley de saberse quién pueda, el que tenga más armas, ese va a ser el que domine. Y sí, por eso no necesita cierto orden. Pero yo creo que sí, hay muchos ejemplos de cómo se ven los intereses, sobre todo lo que está pasando ahora mismo en Bitcoin, que hay gente que dice, están sacudiendo el mercado, esos son, tú sabes, pero de verdad la gente logra, esas whales logran, esas ballenas logran sacudir el mercado. Entonces te pregunto, pero vean, que en diciembre JP Morgan puso tantos millones o billones, fulano hizo tanto, y ahora como que se desplomaron la cripto, todas. Mi sí. portafolio se fue menos de la mitad, loco. Yo estoy menos de la mitad de lo que era. Yo estoy llorando casi. El mío no, porque yo no tengo nada, o sea que yo estoy bien. Pero en verdad, loco. Y entonces te preguntan, ok, ¿cuáles son realmente los intereses que estamos viendo de eso? Y para mí, el tema es los intereses. Hay gente que no quiere utilizar Bitcoin, hay gente que lo que quiere es utilizar Ethereum, y al final ellos se van a mover. Pero yo creo que uno de los temas de la blockchain es, que a mí me gusta, que es tan interesante, es el tema ese, porque básicamente en la blockchain ellos se reconoce que hay muchos actores actuando juntos. ¿Verdad? Entonces la diferencia del approach de Proof of Work con el approach de, digamos, el approach de Bitcoin versus el approach de Ethereum es que los creadores de Ethereum lo que dicen es que si tú actúas mal, ellos tienen reglas que te dicen, si tú actúas mal, te vamos a quitar dinero. Entonces tú no quieres poner dinero. Entonces, sí, porque imagínate, para tú participar en el pool, tú necesitas poner cientos de miles de dólares. Entonces dicen, bueno, si tú actúas mal, tú vas a perder dinero. Entonces, ellos, eso hace que el que participa actúe bien siempre. O sea, actúe por el bien de la mayoría. Que tú lo puedes hacer con código, eso. En Bitcoin es que te dicen, bueno, tú actuar mal te sale más caro que el hecho de tú hacerlo bien. Tú sabes, tú actuar mal te va a salir demasiado caro. Tú puedes actuar mal, tú eres libre de hacerlo, pero te va a salir demasiado caro que lo que vaya a pasar no es rentable. Y ese Entiendo. es código. Pero en la vida real, ¿cómo tú controlas eso, man? La vida real. Sí, mira, ahí la gente idealiza mucho las cosas. Yo una vez recuerdo que fui con una amiga mía y con unos amigos a ver había un tema, yo no recuerdo, de unos panas así como medio izquierdista, medio hippie, lo hicieron en el Parque Duarte en Santiago. Y yo estoy hablando con uno de los panas, tú sabes. eh, eh, y él me dice como que viene siempre el tema ¿cómo se llama esto? El sistema. O sea, cada vez que yo digo la palabra sistema, yo, coño, es un problema. Cada vez que yo digo sistema, ya yo estoy. Y tú y yo hemos tenido discusiones sobre eso, pila. Eh, porque como tú dices, tú eres izquierdita antes. Pero cada vez que yo digo el sistema, yo siempre digo, conchale, ya esto se está radicalizando. Eh, y decía como que el sistema era como culpable de esto y esto. Y me puso un ejemplo de la gente de una persona que va preso, ¿verdad? O sea, como que eso no debiera pasar, algo así era que él planteaba. Porque la gente en sentido general es buena. Mm, Y yo, o sea, y yo me quedé como que, en serio hay gente que cree que no hay gente que es mala. O sea, a mí me molesta mucho cuando una gente realmente es mala, pero yo sé que hay gente mala. O ujú, sea, yo no soy ujú. tan tonto. Yo sé que hay gente que es mala, viejo.
Y yo creo que tú y yo hablamos una vez de Jordan Peterson. Eh, Él tiene un libro que es muy apro, que yo no he leído, que quisiera leer, el de 12 reglas para la vida, algo así. Yo lo tengo ahí. Sí. El pana, él es como, yo no sé, yo no soy muy político, yo no sé, nunca me he metido demasiado en los temas de que quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es conservador, quién no, cómo, y cuáles son los tópicos de cada uno. Uno más o menos entiende cuando son extrema izquierda y extrema derecha, pero como que el que está en el medio, yo no te puedo decir a ti si él está en el medio o no. Me parece a mí un poco más de derecha que del medio, y tú me podrías decir, no sé. Él es más de centro izquierda que de derecha en su pensamiento y su Ok. formación. Bueno, por lo menos yo no lo estoy no sigo por las cosas que él dice, sino por cómo la gente lo tilda, tú ves. O sea, yo Exacto, pero realmente como no. lo tilda es de extrema derecha. Pero Exactamente. su pensamiento Entonces, realmente es de centro izquierda. El pensamiento se forma más de centro izquierda, reconociendo lo que tú dices, que hay gente mala y que sí. es por la Entonces, responsabilidad. exacto. Entonces, él tiene ciertos temas, así, en ese sentido, que son interesantes, tú ves, como, y algo que te iba a decir es que hubo uno de esos videos, una de esas charlas, que él hablaba de que los niños, especialmente los varones, entre la edad de 2 y 4 años, desarrollan cierta violencia. O sea, el ser humano más violento es un niño de 2 a 4 años. Un niño varón de 2 a 4 años, según lo que él dice, y no sé cuáles son sus fuentes. O sea, que no voy a afirmar eso, pero como él estudia eso más que yo voy a decir que sí, que él tiene razón. Entonces, él dice, y él plantea que si tú no enderezas a ese niño, si tú no lo enseñas a esa edad, a hacer las cosas como deben ser, a no ser violento, a no ser, a querer la cosa obligada o qué sé yo qué. O sea, en esa edad es que se define si esa persona va a ser una persona violenta a los 20 años o va a ser un delincuente. Entonces, el tema es que sí, viejo, tú puedes torcerte desde chiquitito y tú puedes ser la oveja negra, o sea, no es de que el sistema, ¿no, viejo? Eso en tu casa no te enseñaron el sistema. No ¿Tú ves? Imagínate. Entonces, y es una de las discusiones que yo he tenido contigo, de que si el Sí, problema son los políticos o es el pueblo. no, yo era muy quelita, en verdad. Yo era muy quelita, pero el tiempo me ha sacado de ahí. La última vez que hice un test político, yo estaba en el centro, yo era liberal, centro liberal. Es decir, yo tengo tendencia de derecha, pero también tengo Sí. tendencia de izquierda. Es decir, por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo he aprendido el tema de la responsabilidad, man. O sea, la gente tiene Dame, que hacer. dame dame un segundo, que mi madre me está llamando. Pero en general, yo voy a seguir hablando un ratito a lo que Willy regresa. Pero ya terminaste. Iba a seguir hablando. No, no, dale, dale. Tú sabes que la doña no se puede dejar. No, no te preocupes eh, después. Dije, sí. ya está llamando. Además, ya le va a mandar tu saludo ahorita. Sí. Tú sabes que, por ejemplo, a mí, o sea, yo era solamente de izquierda. Sí, yo tengo que admitir que yo crecí hasta, no sé, hasta los 24 o 23 años, no sé cuándo fue, tal vez 23, 24 años, como con un resentimiento con el sistema. O sea, yo creía muy, de verdad, yo lo tengo que admitir, en verdad. Yo tengo un gran amigo mío como mentor y como una persona que para mí vale oro, que él, que era mi jefe y mi amigo, me decía, pero ya suelta eso. Ya, o sea, sí, es verdad, pero ya suelta eso. Y yo no lo entendía, yo no lo entendía, yo no lo entendía, pero en la realidad es que cuando yo dejé de soltar eso, cuando yo empecé a tomar como un control de mi existencia, es que mi vida en verdad empezó a cambiar. Sí. Y yo no puedo decir, no, que en tu casa no te enseñaron eso, lo que sea, porque depende, yo no sé, tal vez un tema de crianza, no sé. Bueno, Obviamente, ese es otro tema interesante, que siempre dicen que no se daña como el que quiere, no es así. Pero dependiendo de con la gente con la que tú te relacionas fuera de tu casa,
tú vas a tener una forma de pensar también, y eso no es que dique, o sea, eso no. En mi casa yo tuve muchos problemas cuando yo iba mucho a la fundación, que yo tenía como la idea de que Pucamana no sirve, que si yo qué, tú sabes como que Te estás grabando el Perpiñán sabía muchas dinero. cosas que eran verdad, Perpiñán decía muchas cosas que eran verdad, pero era un poco extremista. Y el hecho de que tú estás como metido en ese mundo mucho, y yo Sí. iba todos los días y qué sé yo qué, tú tiendes Porque lo que pasa a es, pensar que todo el mundo está mal. para mí, los radicales, y derecha o izquierda, pero yo creo que más los radicales de izquierda, toman cierta verdad, una verdad, loco, y la llevan a un punto, men, ridícula. Es ridícula, es verdad, hay mucha verdad, hay mucha verdad de mucha injusticia, mucha verdad de mucha desigualdad, hay mucha verdad en Dominicana que mucho tiene que ver con la relación. Sí. Puede ser que sí, es verdad, mucho tiene que ver con eso, pero hay una realidad y yo creo que yo puedo yo soy como prueba de eso, que yo no tengo apellido, tú tampoco tienes ni que apellido, tú te entiendes, y a nosotros, yo creo que nosotros estamos mejor de lo que estábamos antes, creo yo. No, claro. No, esa es, mira, yo conozco mucha gente que yo lo que le digo es, viejo, o sea, tú te estás preocupando. Por ejemplo, mira, los sueldos en República Dominicana, tú sabes lo que son, ¿verdad? Eh, y tú sabes tu compromiso y tú sabes lo difícil que tú tenés algo en República Dominicana, a menos que tú no andes ya rompiendo brazos y vaina. Eh, pero yo me pongo a analizar, quizás tú no deberías comparar porque son épocas diferentes, quizás formación diferente, lo que sea, pero cuando yo comparo dónde estaban mis padres a mi edad y dónde yo estoy hoy a mi edad, ¿verdad? Y mi esposa, y yo, y mis hermanos, y mis tíos. Viejo, no hay forma de que tú me digas a mí que antes estábamos mejor que ahora. ¿Tú ves? Entonces, hay mucha gente que yo le digo, loco, pero mira, oye, ya sé que quizás ese sueldo, no te puedes comparar con los sueldos de Estados Unidos para un programador, porque cuando tú comparas el sueldo tuyo como programador con el de mi esposa que es médico, pediatra, residente de neonatología, casi de ya terminando en un par de semanas, Salvando y tú te vida, porque ganas, nosotros no salvamos vida. no, qué vida, viejo. Cuando uno está en una decisión medio incómoda, es un servidor que se cae de vender lotería. entonces, eh, entonces, cuando tú te pones a pensar que tú te ganas 3 y 4 veces lo que se gana un médico residente. Mira, el ejemplo que yo pongo, mi esposa, viejo, eh, tiene que entubar carajito de 2 libras. O sea, y tú te imaginas un niño de 2 libras y entubarlo. Yo no me imagino, ¿y cómo tú Y tú mantienes a ese no, muchacho y tú derecho? no, y cómo tú te, no, y cómo que a ti te pagan, tú trabajas 60 horas a la semana y a ti te pagan menos de $1,000 al mes. ¿Y cómo rayo entonces tú ganándote 150,000, 200,000 pesos? Aquí hay muchas empresas que ya te pagan eso. Como programador, empresas locales ya te pagan ciento y pico. Antes no lo hacían, pero ya sí. Eh, o como freelancer o trabajando con gente de fuera. Yo conozco programadores que se están metiendo 5.000, 4 o 5 mil 6.000, dólares mensuales trabajando de aquí. ujú. Ajá. Entonces, tú no puedes quejarte cuando tú ganas 5 veces lo que se gana mi esposa, que tuvo a un niño que nació de 6 meses o 7 meses y pesa 2 libras. O sea, no estamos tan mal, no se puede uno ir a los extremos, que todo el sistema no sirve, pero el sistema está fallando a ellos más que a ti. Eso O es verdad, sea, eso es ¿tú verdad. entiendes? O sea, es complicado, es un tema complicado y la gente no lo entiende eso. Pero al Pero, final, pero es lo que para el final del eh, día, el final del día depende para mí, que ya no soy tan inclinita, depende de cada quien. Tú sabes, al final del día, tomar o tan decisiones. liberal, ¿verdad? O, Perdón, tan, ¿cómo es? Bueno, que no, dos izquierdita, extremos, creo dos que extremos. yo era súper, porque yo todavía tengo mi tendencia de izquierda. Para mí la droga hay que legalizarla todita, toda la droga, que se legalice toda. O sea, yo todavía tengo mi izquierdismo radical hasta cierto punto, pero no cuando tiene que ver con, Yo, digamos, yo, yo no tengo radical, pero yo trato de mezclar.
Pero al final, el tema personal, digamos, las libertades personales, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos lugares que se lo critican porque tú puedes comprar un arma fácil. Y yo lo que me pregunto, pero venga, ¿cómo es la mejor manera de yo defenderme? Imagínate que yo en Dominicano tú no puedes comprar un arma, porque es muy difícil comprar un arma, o es muy caro, o no te van a dar el permiso. Men, pero si yo tengo que defender a mi familia, ¿cuál es la mejor manera de yo defender a mi familia? Yo no puedo llamar a la policía. Yo no quiero tener un problema con nadie, yo no soy un delincuente, pero yo tengo que velar por mi familia y por mí, tú sabes. Y como para mí, la mentalidad te dice, ok, yo tengo una familia, yo tengo hijos, yo tengo que velar por ellos, yo tengo que enseñar a ellos que un día yo no voy a estar y que ellos tienen que mandársela por sí mismos. Que eso es resolver tu existencia. Yo relajo mucho y ya no te cuento que, por ejemplo, que en Alemania tú ves a los alemancitos que no pueden caminar, andan así, forrados por el frío, ¿verdad? Que sí, literalmente caminan así, 1 y 2 años. Y los chamaquitos Sí. se caen y los papás no los recogen, los papás le dicen, párate. Y hasta el chamaquito, y todos los chamaquitos, cayéndose, y no, porque no puede caminar, no puede moverse. Y le enseñan eso. Y te dice, bueno, pero si tú extrapolas esa idea de que tú tienes de que si tú te caes, tú tienes que levantarte, yo no te voy a levantar, de que tú estás solo, de que tú te vales, de que al final del día es tu responsabilidad. O sea, si tú crees así, con esa idea en la cabeza, es muy difícil que tú te radicalices de izquierda, es muy difícil que tú creas. Yo digo, mi papá era un izquierdista, full. Yo leí a Fidel, leí al Che, leí todo ese libro de izquierda, esa discusión de que si el hombre es enteramente bueno o enteramente malo, todo ese tipo de cosas, el capital, me leí el Y era capital, bueno o malo. Cuéntame eso, que yo realmente estoy interesado. que si Si era realmente bueno o malo. O sea, dime, yo te estoy interrumpiendo, yo sé, pero como por la conversación que yo te mencioné anteriormente, yo quiero saber cuál es tu posición. O sea, no tu posición, cuál es vamos a decir, el mantra en ese sentido de que sí es bueno. pues, igual depende, por ejemplo, si tú, depende ¿Qué es si lo tú que eres. predica? Básicamente dice, bueno, si el hombre es enteramente bueno, el hombre se va a organizar por sí mismo. Y tú no necesitas un Estado que esté arriba de él diciendo lo que hacer, que no hacer. Ok, Si es enteramente malo, tú necesitas un ok. Estado autoritario que le diga qué hacer. Tú sabes, Entiendo. tú seas el dador de libertades, el dador de derechos. Exacto, O sea, exacto. si él es bueno, él va a ser por sí solo de que la cosa buena. Es una discusión Mm, viejísima, eso claro, viene claro. de antaño y eso tiene, y la gente no se pone de acuerdo. Ahora, ¿qué yo Ujú. pienso con el tiempo? Yo creo que la gente no es buena. Yo creo que por el que por Y, ya sea el sistema, yo creo que hay gente con buenas intenciones, Sí, y, pero que nosotros somos imperfectos, loco, nosotros nos falta conocimiento. Hay gente que son malas per se, que van a hacer lo malo para sacar ventaja, pero hay gente que pensando hacer lo bueno, le falta conocimiento para realmente lograr un impacto positivo. Y para mí, la mayoría de izquierdistas, ellos tienen un diagnóstico interesante del problema real que hay, ¿verdad que sí? Si tú estás en un país dominicano, es interesantísimo la forma. Nosotros somos un país agrícola en Dominicana. ¿Por qué no fomentamos la agricultura y la producción nacional en vez de importar? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí digamos, poner un extremo de demoníaco a las empresas privadas, es una ridícula. Tú sabes, de ahí sí. decir que a ti que ahora no sé, por tu empresa, para mí dominicana, el sistema, las leyes empresariales y de protección al empleado no permiten que haya más empresas. Yo creo Mm. que eso no funciona. Tú sabes, yo Es, entiendo el es un, tema. es un- es un es un tema viejo, o sea, bueno, mi punto con eso, o sea, yo te pregunto porque yo quiero saber qué es cuál es la teoría detrás de si soy bueno, si soy malo, qué sé yo qué. Pero
en sentido general, háblase de política, economía, vamos a hablar de software, de qué es mejor si programación orientada a objetos, si functional programming, si lo que sea, si Python, si Lisp, si lo que sea. Si vamos a hablar de Águila y Licey, imagínate tú eres liceísta. O sea, sí, el punto es que no hay blanco y negro. Bien. Ese es O el punto. sea, Yo no creo hay que blanco y negro. Yo creo que en general eso. Y yo creo que, y no digo que por el tema, yo sé, ahora yo soy más cristiano que nunca, en verdad, pero sin mencionar ese tipo de temas, yo creo que en general nosotros somos, el ser humano es imperfecto, man, y a nosotros nos falta mucho conocimiento, nosotros somos muy ignorantes en muchísimos temas, aunque nosotros queramos ayudar. I mean, el caso de, yo no soy médico, digamos, yo quiero ayudar a alguien que está pasando una emergencia, por más que yo quiera, Ujú. tú sabes, yo no soy médico y yo no lo voy a poder hacer. Y hay problemas Sí. mucho más complejos, problemas sociales mucho más complejos. El tema, por ejemplo, yo veo mucho, una gente dominicana, tiene un nombre ahí, que hacen de que política barrial, ¿verdad que sí? Men, yo soy de un barrio, men. Y ese mensaje que esa gente están mandando, eso no sirve, men. No que no solamente un ciber, eso es todo lo contrario a lo que a lo que tú quieres que la gente escuche. Ellos están hablando mucho Sí, de culpar el sistema, que el sistema, que el sistema, que el sistema, que el sí, sistema, que el sistema. Mi loco, es del barrio, el que es de un barrio, no quiere, o sea, porque entonces te dicen, bueno, hay estereotipos de que si tú eres del barrio, en los barrios lo que hay que hacer es, el grupo, hay que ser cancha y hay que hacer exacto. cosas Oye, así eso es lo que yo vengo oyendo. Yo, por ejemplo, yo no soy de un barrio, vamos a decir, yo soy del campo, vamos a decirlo así. Porque yo crecí y nací en Moca, pero no, o sea, fuera del pueblo. O sea un por campo del ejemplo, campo. vamos a decirlo así. Hay muchas cosas que la gente no entiende, tú sabes. Por ejemplo, yo escuché la conversación tuya completa con Leonardo. Leonardo Jiménez. Y hay cosas que tú sabes que en la parte económica yo la entiendo totalmente. Lo del asunto del campo, la ciudad de Santo Domingo Uh y -huh. Santo Domingo y el resto. Eso no es que dique. Eso es así, eso yo siempre lo he entendido. Pero hay muchas cosas que el capitaleño promedio no entiende del campo y la ciudad. ¿Tú ves? Pero ese es otro tema para otro día. El tema es que yo no nací en un barrio, yo nací, vamos a decir, en un campo. Y te menciono lo de la conversación porque cuando una persona oiga lo que yo estoy diciendo va a pensar que era que yo nací con bueyes y con caballos dando latigazos, tú sabes. Uh -huh. Y que lo que yo sé, que de lo que yo sé es de agricultura, tú ves. Pero ese no es el caso. Pero el tema es que yo sí crecí en un ambiente totalmente diferente al que tú naciste y creciste. Y yo no tengo forma de decir lo que está bien o lo que está mal en el barrio. Y yo entiendo que hay gente que quiere decir lo que está bien y lo que está mal fuera de cosas que no maneja. Con ese tema hay dos puntuales. Gente que no maneja el tema, que tú ves que son activistas sociales y son toditos riquitos y no Sí, saben lo que es vivir en un barrio. Entonces quieren ir al barrio para decir a la gente qué hacer. Ok, esas son gente que yo digo, ok, yo tengo muchos amigos, sí, pero no me hablan a sí, mí de barrio. Pero entonces tú dices, bueno, estos son de barrio también. Y hay mucha gente que son del barrio, que son unos fracasados, perdón, unos frustrados. uh-huh. Son unos frustrados, tú sabes. Bueno, pero es Y la verdad también. Bueno, ese es otro tema que yo oí que tú hablaste con Leo, o sea, la libertad de tú decir lo que te da la gana. A mí eso no me pesa, así que si tú le quieres decir fracasado, hay bien gente, no, hacelo. hay un montón de fracasados, man, fracasados, que lo que culpan es el sistema y entonces quieren que el otro crea que el problema es el sistema. No, viejo, Sí, yo tengo muchísimas historias que lo podemos tocar en otro tema, porque yo tengo historias de gente de barrio que tirando para adelante, haciendo cosas que tal vez no son muy, de hecho, haciendo cosas ilegales, han tirado para adelante, que sí tenían la necesidad, que lo decían, yo tengo la necesidad de
pero yo no disfruto hacer esto, yo no quiero hacer esto, esta vaina a mí me tiene, yo no lo quiero hacer, tú sabes, pero tu mano diciendo es hacer como hacer lo que yo tengo aquí, que yo puedo hacer, yo voy a hacer esto, pero yo lo voy a hacer todo un tiempo. Pero entonces hay gente fracasada, hablando de lo que supuestamente el otro tiene que hacer. Tú en un barrio, tú lo que quieres es seguridad. Es verdad que la policía son abusadores, pero tú lo que quieres es seguridad, amén. Tú no quieres estar en la cancha jugando a basquetbol y que solamente rotea, amén, y te den 2 tiros. Claro. Tú sabes, No, entonces... yo recuerdo cuando ustedes se mudaron de Los Reyes, Uh-huh. que fue cuando a tu hermana la atracaron, creo que fue. Exactamente, tú no Y quieres... tú me dijiste que tenía miedo, loco. O sea, Man, pero ¿cuántas veces yo salía de la universidad a las 10, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y yo tenía que dar la vuelta al barrio entero porque había un punto de droga y yo andaba con una computadora que fácilmente me daban 2 tabanas y me soltaban? O sea, yo quería que había algo o que hubiera un policía ahí para yo poder caminar tranquilo. Ok, vende tu droga, lo que tú quieras, pero yo poder caminar. Entonces, el mensaje como de que la policía y el sistema que nos oprime, man, that's bullshit, loco. No, que en el barrio lo que hay que hacer ayer, eso. sí, ayer yo hablaba con unos familiares de mi esposa. Y yo le decía que es cierto, o sea, la policía en República Dominicana hace esto, lo otro. Y tú sabes que sí, que hay hasta sicario y toda la vaina. Mm, Pero yo nunca he tenido un problema. A mí me han parado a las 11 12 de la noche y a mí nunca me ha pasado nada. Porque ellos saben el perfil que muchas veces que están buscando, ¿verdad? mm. Y ellos saben a Eh, quién le hacen sus cosas. O sea, yo entiendo que si el tema lo tiene ellos jodido, pero no es que es verdad que son tan malos tampoco. Exactamente. Y tú en el barrio, tú lo que quieres es más policía. Tú no quieres menos policía, tú quieres más policía. Para que los chamaquitos puedan jugar tranquilos, que no hay mucho paso para jugar, pero que puedan hacerlo. Y que haya oportunidad de que una persona pueda estudiar, trabajar, llegar a su casa tranquilo, en paz, sin el miedo de que te atraquen. Eso es lo que tiene que haber. Yo no quiero que a mí no me hable de que un auditorio para yo rapear. Yo no soy rapero, yo no soy rapero. Sí. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hacer de que vamos a dar la oportunidad a la gente, porque el arte se da, tú sabes, pero tú buscas la manera de tú hacer arte. Pero, por Sí. ejemplo, tú aprender algo que te sirva a ti, un conocimiento de lo que sea, tú necesitas un espacio o alguien que te ayude, que te instrumente, tú sabes, que te dice, bueno, este es el camino, háblame de eso, no háblame Buscarte la forma de cómo tú ganaste el peso. Que eso es otro tema también, o sea, que también podemos durar 100 años sí, hablando de eso. man. Y a mí el tema de la cripto y el tema de la programación, ese para mí es la salida, como, porque yo creo que Fácil. la La salida salida más fácil, entre fácil. comillas. Sí. Es verdad, tú puedes vender droga y yo tenía pana que crecí con pana que vendía droga, man, y él no duró mucho. Y no es que eso sea más fácil tampoco, Que viejo. no O es, sea, no es fácil, no es fácil. no, El tipo no duró no. mucho. El tipo no duró mucho. Bueno, ya tú entiendes. O sea, que uno dice dinero fácil, yo creo que es cuando tú le robas al gobierno y vaina así, pero ya cuando te metes a vender droga, En esa. tú sabes, ya es difícil. Pero sí, viejo, o sea, hay como 300.000 millones de cosas que nosotros podemos hablar y vamos a durar aquí Sí, ya hay que ir eh, cortando. todo el día hablando de eso. Pero sí, realmente me gusta siempre discutir temas contigo porque, como decíamos antes de empezar la grabación, no tiene sentido que tú y yo nos sentamos a hablar y estemos de acuerdo en todo. Ujú, Es como ujú. que cuando tú te sientas, decíamos, cuando tú te sientas a ver un juego de pelota con una gente al lado y tú dices, mira, este tipo va a batir a 300 este año. Y tú le contestas así. Dije, Igual. ese es el mejor swing que esa misosa, sí, es verdad. Ese es el Sí, mejor es swing que esa verdad. misosa. Entonces, como no tiene sentido, o sea, tú todo lo que yo voy a decir, tú me vas a decir que sí. Entonces, es siempre interesante conversar contigo y llevarte a la contraria y discutir sobre muchos temas, que dicho sea de paso, eh, son cosas que después que nosotros terminamos, yo sé, por lo menos por mí, pero estoy casi seguro que a ti también te ha pasado, que luego de que nosotros tenemos ciertas conversaciones que son contrarias,
una semana después o un tiempo después, tú te das cuenta que quizá yo dije algo que tú no cliqueabas y después como que mira, eso es cierto. Yo creo que el 90% de las discusiones que nosotros teníamos de este tema cuando éramos 10 años atrás, tú tenías razón. Sí, y lo mismo digo, o sea, lo mismo yo digo de ti, o sea, hay muchas cosas que yo te decía, no, pero, y hay muchas cosas que yo no entendía tampoco, de tu background, o de qué tú me querías decir por ejemplo, con algún tema específico de negocio, o de emprendedurismo, o lo que sea, que es algo que yo nunca he sido como muy, tú sabes. Hay gente que cree que sí, como que yo he vivido en este mundo del emprendimiento, pero en realidad yo como que la palabra emprendimiento hasta me da como jaqueca. Eh, sí, no, en especial por muchas cosas que nosotros sabemos que vamos a hablar más para adelante. Pero Hay que hablar de ese tema. sí, realmente es interesante y para la gente que quizá lo vea este video, quizá no sé, vamos a seguir hablando mucho de cripto, esperamos. Yo espero que tú hables mucho porque yo espero aprender de eso. Vamos a hablar, tener conversaciones con personas que estudiaron con nosotros, que quizá hoy están viviendo el sueño de mucha gente que nosotros conocemos que están trabajando en Google, eh, que están trabajando en Amazon, gente que están fuera del país, gente que están aquí guayando la yuca, gente que han dejado la tecnología. Y muchas personas brillantes con las que nosotros estudiamos, que para mí, o sea, son personas que yo admiro, admiraba y creo que admiraré siempre. Y gente que piensa totalmente diferente de nosotros y Ujú. que uno tenga conversaciones así abiertas, que cambien de rumbo a cada 5 minutos y que no sea aburrido su espero. No, heavy, man. No, pues, Tengo que buscar la manera de, para la siguiente vez, acomodar la luz, porque entonces, si tengo luz, no tengo luz, ahora me voy yo de que media cara. sí, eso es interesante como quiera, pero bacano, pero no, después te doy un par de trucos para que compre un par de luces y vaina. Y Está bien, tenga está aquí. bien, está Sí, bien. sí. Cosa que yo no he hecho, pero yo más o menos sé cómo se hace. Pero nada, pues nada viejo, nos vemos la próxima y seguimos no sé si con el tema de cripto en la siguiente O de conversación. emprendimiento y tecnología. Emprendimiento y tecnología. Ok, está bien. Suena interesante. Bueno, pues nos vemos hasta ahora. Está Cuídate. heavy.